Le decía al intendente Resistencia, bueno, pensemos en que Resistencia está sola, que es una provincia, es un país, y bueno, ¿con qué nos arreglamos? Mire, yo creo que la provincia del Chaco tiene la particularidad siguiente. Nosotros tenemos una transferencia automática de coparticipación. ¿Cuál es el problema hoy nada más desde el punto de vista de dependencia de flujos nacionales? Primero, que las obras con financiamiento internacional tengan la contrapartida nacional y se ejecuten en el programa Norte Grande. Eso es lo que está impidiendo hoy que se terminen algunas obras. Huichí-Sausal, Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza, es una obra que debería estar en los 12, 18 meses próximos, debidamente concluida porque tiene garantizado el financiamiento. El acueducto Castelli, Villa Río del Mejito, el Espinillo debería estar concluido con el transcurso de este año o el próximo a más tardar con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, con lo cual no tiene que poner un solo peso de tesoro salvo la contrapartida financiera. Tercero, el tema de las 26 localidades del segundo acueducto del interior necesita ejecutar el desembolso del Banco de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil, el BNDES, que son 43 millones de dólares aproximadamente, más la contrapartida son aproximadamente 1.500 millones de pesos, que es el presupuesto final, que es el compromiso nacional. De manera que los diputados del Cambiemos, ¿qué decían? A mí me criticaban porque la Nación no estaba poniendo el 100% que se había comprometido Néstor Kirchner. Supongo que van a ser los primeros en defender a la provincia del Chaco para ya tendría que estar terminado el acueducto con ellos. Por supuesto, eso tiene que desembolsar. El plan director de cloacas, aquí ellos prometieron agua potable para todos, cloaca para todos, etcétera, etcétera. No tienen que demorar más y terminar esta obra en 12 o 18 meses. El gasoducto lo tienen que terminar. O sea, todas las obras las tienen que terminar. Las rutas las tienen que terminar porque tienen financiamiento asegurado con un modelo perfectamente. Ahora, eso es si van allá y golpean la mesa, como golpeaba usted cuando era, sí. Por algo vino, ¿cuántas veces vino? ¿10 veces la Presidente? Y creo que cerca, sí, 9 o 10. ¿A qué vino Macri acá? Porque Macri acá, la palabra industria no apareció en el discurso. No apareció. Otra cosa, Obama viene para apoyar el proyecto agroexportador. Entonces, yo cuando le decía a usted, bueno, acá hay que pensar en una provincia o en un país, usted tiene que hacer todo el esfuerzo que hizo en 8 años con el tema industrial, usted lo tiene que traer Resistencia. Sí, totalmente. Porque si no, van a desaparecer, no va a haber financiamiento ni siquiera para los parques industriales. ¿Cuál es mi preocupación, la verdad, desde el punto de vista de la autonomía de la provincia? El problema central es que, por ejemplo, ¿cómo están negociando los gobernadores con el tema del 15%? La verdad que hay Argentina de primera y de segunda. La capital federal de 1,4 a 3,75%. Ellos son privilegiados. Provincia de Buenos Aires tiene plata sobre la mesa y endeudamiento internacional con aval del Tesoro Nacional. Le resuelven el problema a Provincia de Buenos Aires. Le resolvieron el problema a San Luis, a Santa Fe y a Córdoba. ¿Y por qué al resto del país no? A Mendoza y a Neuquén. Bueno, pero a Mendoza, Neuquén y otros. Pero digo, el caso concreto, te doy otra. Bueno, el Chaco no lo votó a Macri. No, por eso. Van a ser, como quien dijera, una mala palabra, lo van a hacer parir el Chaco. Bueno, pero escúchame, 3 y 3%. ¿Y por qué? Y muy bien que no haya votado el pueblo chaqueño porque sabía lo que iba a hacer. Entonces, digo, el 3% que está negociando, 3 y 3% con endeudamiento, etcétera. La verdad, con el tema de la reforma de ganancias, más el tema IVA para alimentos, la verdad es que no alcanza a compensar lo que saca. Y a su vez, con la recesión económica, mediante el desestímulo de la demanda agregada, la disminución del consumo, se recauda menos, la coparticipación es menos. ¿Sabe lo que están haciendo? Es agudizar el problema fiscal de las provincias argentinas, y no por incompetencia de los gobernadores, sino por menor recaudación. ¿Y cómo le hicieron la menor recaudación? Y lógico, ¿qué hicieron ellos? Primero, le dieron a los mineros las exenciones en las retenciones, los derechos de exportación a determinados productos, etcétera, etcétera, con lo cual genera una abrupta reducción de la recaudación. Eso afecta el comportamiento de la coparticipación federal por desestímulos también a la actividad económica y la recaudación, y eso te genera problemas fiscales. Entonces, ¿qué van a pedir después? El ajuste. ¿Qué van a querer? Que esta irresponsabilidad que dice Macri, que sobran 1,5 millones de empleados públicos en la Argentina. Entonces yo te quiero transmitir lo que son los empleados públicos en la Argentina. Lo que dijo de los grasas. No, pero es una barbaridad. Escuchame una cosa. ¿Sabés cuántos docentes son en la Argentina? 1 millón. 1,5 millones son los cargos. Eso implica el sostenimiento para la educación pública en Argentina. ¿Qué dice Macri con eso? No voy a bancar la educación pública. Lo que está planteando es no voy a bancar por constitución la está, claro, hay un porcentaje acá cuando me dicen incrementamos el personal de la administración pública. No, docente, por ejemplo, había 10.000 que eran interinos.
se titulariza. Se pagaban lo mismo, solamente que ahora son cargos debidamente presupuestados porque antes eran interinatos, que es el mecanismo típico de ocultamiento que hay en las administraciones. Entonces, a mí me parece, sinceramente, que, o lo mismo que cuando me plantean el tema de personal de la administración pública, de salud pública, bueno, se duplicó. Siempre te están planteando médicos, enfermeros, etcétera, etcétera. O sea, si vos querés un Estado con capacidad de resolución de los temas, y tenés que tener un presupuesto acorde para eso. En el caso de la Municipalidad de Ciudad Resistencia, nosotros estamos buscando todos los mecanismos necesarios para optimizar al personal, etcétera, etcétera, y lograr resultados fiscales que te permitan hacer obra. Ahora bien, el problema central es que esta es una provincia que tiene 100.000 kilómetros cuadrados prácticamente, tiene más de 1.120.000 habitantes, es una provincia con dispersión geográfica territorial, no es lo mismo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son 204 kilómetros cuadrados, y que durante 204 años de historia acumuló la renta nacional, es la ciudad de mayor ingreso per cápita, porque durante 204 años se llevó los recursos estratégicos del Estado Nacional. Entonces, la verdad es que tenemos que mirar, cada vez que yo... Volvemos al sistema unitario, ¿eh? Por supuesto, pero digo, a mí lo que más me preocupa no son precisamente los unitarios, porque en definitiva defienden sus derechos y con mucha convicción. El problema son los federales arrepentidos. O sea, a ver, cuando a mí me criticaban, ¿y por qué no lo hizo antes con la presidenta? Y porque nosotros teníamos una relación privilegiada con la presidenta de la Nación y con el Estado Nacional. No son los traidores de afuera, sino los cipayos de adentro. Claro, pero digo, en mi caso, yo he tenido, primero, compartía un proyecto. Yo compartía un proyecto político y compartí dentro de ese proyecto político un esquema redistributivo de ingresos para las provincias argentinas. Por lo tanto, claramente defendía esta idea, ¿no? Capitanía en Avellaneda, ¿qué pasó? ¿Cómo se perfila? Bueno, ahí usted fue uno de los oradores. Sí. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Primero, que hay un espacio. Esto es un encuentro federal de carácter preliminar para la construcción de un espacio, para decir, estos somos los que estamos aquí y vamos a ser muchos más que creemos necesario tener coherencia política y defender nuestras banderas históricas. Muy bien, si nadie las va a defender, las vamos a defender nosotros. ¿Se dio cuenta Eduardo Aguilar o le pegaron una lavada de cerebro y unos toques en el ritmo futbolero, como dice usted que a usted le gusta el fútbol, unos toques por ahí abajo, el marcador central le pegó uno? Independientemente de lo que se resolvió en el Consejo... Porque va a votar en contra ahora. Sí, sí. Independientemente de lo que se resolvió en el Consejo Provincial del Partido, de la notificación a los legisladores nacionales, lo que creo de Eduardo es que es una persona coherente, y a su vez, si es una persona coherente, en términos de pensamiento político y económico, no tenía dudas de que iba a adoptar una decisión de esta naturaleza, porque en definitiva es manifestar con mucha convicción una trayectoria. Y la verdad es que no me cabe la menor duda. Él fue el jefe del proceso, delegado por usted, el jefe del proceso industrial. Pero por supuesto, o sea, ¿cómo va a votar a favor? Si hay alguien que puede conocer, y aparte es un avesado economista de excelente formación de carácter técnica y profesional, o sea, no me cabe la menor duda que su posición tiene que ser coherente con lo que pensamos. ¿Por qué usted no la denunció en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a Aida Ayala? Diría. Porque, por dos cosas, dos ejemplos. Sí. Primero, pagaba con los fondos de la municipalidad cosas privadas. Hasta un corpiño se dijo que pagó. Segundo, cobró como empleada con horas extra y no como intendente. Eso no es fraude a la administración pública. Bueno, eso, la verdad que yo desconozco estas cuestiones tan precisas. Ahora, si esto es un delito de acción pública, tiene que ser tomado claramente para una denuncia de carácter. ¿Dónde está el Tribunal de Cuentas? ¿Dónde está el fiscal? Con las cuestiones que tienen que ver con el informe del Tribunal de Cuentas, nosotros hemos ordenado una investigación al respecto, claramente. ¿Y qué va a pasar con eso? Bueno, tendrá la justicia que actuar. Porque le tiraron demasiado la cabeza a usted. Los diputados provinciales, por ejemplo, en estos 3 meses, en vez de ocuparse de ello, hacer las gestiones para que venga la plata para las obras ya empezadas y que ellos pueden quedar como grandes administradores si la terminan a la obra. Mira, yo te voy a transmitir lo siguiente. Ese tema de los 100 millones de pesos de asistencia técnica, la verdad que fue declarado incompetente la justicia provincial, pasa a la justicia federal, pero independientemente de eso no tiene razón de ser. Tiene tales defectos la denuncia que hacen
referencia a un aporte del Tesoro Nacional y no fue un aporte del Tesoro Nacional. Así que con esa cuestión de base no tiene ni pies ni cabeza. En todo el caso me hacen una denuncia penal por pagar sueldos. O sea que eso es algo definitivamente... Bueno, eso es una ¿usted cómo usa Bol con respecto a lo otro? Claro, es una chicana política. La segunda cuestión, mira, yo en mi vida me manejo con honradez y honestidad. A mí me pueden decir lo que quiera, que rompió un diario, lo que quiera, pero no que sea coherente y que a su vez tenga honestidad. Entonces, por ejemplo, la denuncia de Fútbol para Todos. ¿Para qué es la denuncia de Fútbol para Todos? Para justificar que no haya más fútbol para todos y en definitiva para cederlo los derechos a Clarín. Vos sabés que esto es así, esto está, pero las jugadas la hacen, a ver, ¿por qué hacen todas las parafernalia denuncias contra el kirchnerismo, etcétera, etcétera? Lo hacen precisamente para generar un manto de ataque político para hacer esta tropelía que son 12.000 millones de dólares de deuda, pagarle a los buitres. La verdad, el pueblo argentino tiene que saber que a Paul Singer le pagamos 1.608% por la sentencia del juez Griesa, como decía Berbisky en su editorial, en el sentido de decir el centro pro-griesista, por Griesa, digamos. Entonces, la verdad, es una terrible lo que estamos haciendo. Le estamos convalidando a los acreedores que aceptaron el 93%, el 300% de reconocimiento. A esto le estamos aceptando hoy con el descuento 1.400%. Una estafa moral para la República Argentina. Segundo, el país que logró 136 países de apoyo para los 9 principios de recuperación de deuda soberana es el primero que la viola. Tercero, dijimos que íbamos a defender al 93% y en realidad lo terminamos precisamente castigando. ¿Y esos qué van a hacer? Van a hacer un juicio que nos va a dar 200.000 millones de dólares más de deuda. ¿Y para qué lo hacemos con tanta desesperación? Simplemente para responder a los intereses de la banca internacional, para que venga Obama, para que venga Matteo Renzi. ¿Cómo no va a venir Matteo Renzi si le estamos reconociendo 1.350 millones de dólares a bonistas italianos que ni siquiera tuvieron un fallo favorable del CIADI? Esto se tiene que saber. Nosotros no somos locos, somos personas que teníamos una actitud de defender los intereses de nuestra patria. ¿Por qué? Porque me parece a mí que don Juan, doña Rosa, por citar ejemplos familiares, sabe que ¿quién le defiende el bolsillo? Le defiende el bolsillo el que no está dispuesto a convalidar un ajuste feroz de apertura de importaciones, destrucción de la industria nacional y pagarle a estos fondos buitres, o aquel que lo defiende. La verdad es que yo creo que no cabe la menor duda de nuestra posición. ¿Por qué se habla solamente de Lázaro Báez, de Cristóbal López, y no se habla de Nicolás Caputo, que es el recaudador de Macri? Pero y aparte, a ver, Roberto Navarro no pudo hacer su programa por presión de precisamente los dueños de C5N. ¿Por qué? Digamos, por todo el embate que han tenido. Y la verdad es que él me dice que tiene documentación muy profunda en ese sentido y que la va a exponer, si no, el próximo domingo. Todos los países de Sudamérica y ya España están hablando de censura de prensa. No, pero aparte, la verdad, esto es una parafernalia terrible. O sea, a ver, ¿cuáles son los medios de comunicación que pueden decir, salvo periodistas como vos o como otros periodistas que tienen independencia de criterio en distintos lugares de la República Argentina? A ver, el grupo Clarín, La Nación, etcétera, están absolutamente alineados con el gobierno. ¿Cuáles son las voces disidentes? Muy pocas. No hay. Entonces, la verdad es que me parece que eso... A ver, ¿para qué sirve la oposición política? Para poner límite a la hegemonía, para defender los derechos. Cuando se den cuenta nomás que yo estoy en Cablevisión. No, pero bueno, pero por eso digo, ¿para qué sirve? Vuelvo a insistir, ¿para qué sirve la oposición política? Para poner fin a la hegemonía, para evitar mesianismo, para evitar la destrucción del sistema republicano y democrático, para garantizar la libertad de expresión. El 2 de abril se van a conmemorar 100 años del triunfo de Hipólito Yrigoyen. Así es. Contra el conservadurismo. Así es. A los 100 años la Unión Cívica Radical se alía con el conservadurismo. Con la revolución conservadora. No entiendo. Y lógico, nadie entiende. Nadie entiende. Pero bueno, eso, explíqueme, a ver, no, pero es inentendible. desde el Mirá, punto de vista ideológico. Yo cada vez que hablo con los dirigentes... A ver, porque yo soy radical, ¿eh? Sí, por eso. A ver. Usted sabe que yo soy radical. Pero explíqueme el punto de vista ideológico. A ver, hay una cuestión que me parece que vale la pena hacer un análisis. En los últimos 32 años de democracia, la República Argentina fue gobernada por coaliciones políticas lideradas o por el PJ o por la UCR. Partidos pertenecientes al campo nacional y popular. Muy bien.
¿Qué ocurrió en estos 32 años? Hubieron periodos de bipartidismo, desde 1983, hasta multipartidismo moderado, por categorizar políticamente a la sazón de Giovanni Sartori, politólogo italiano que no nos quiere demasiado a nosotros, pero bueno. De cualquier modo, lo que digo es, en esta instancia, es la primera vez que cambia el mapa político de la República Argentina. Quien lidera la coalición que gana las elecciones no es precisamente alguien que emerja del campo nacional y popular, de manera tal de que va a instaurar una revolución conservadora en donde tiene acuerdos formales con la Unión Cívica Radical. Pero hay muchos radicales que forman parte del movimiento nacional, popular, democrático, históricamente, que no se sientan representados por este gobierno y obviamente son opositores. Entonces, aquí lo que se plantea es una redefinición del campo nacional y popular y una redefinición de la centro-derecha y la centro-izquierda en la República Argentina. Hoy, la centro-derecha de base neoliberal es obviamente representada por Mauricio Macri, que no solamente tiene acuerdos formales con la UCR, sino que también tiene acuerdos informales con el peronismo. Por lo tanto, en definitiva, está haciendo lo que hizo Kirchner en el 2003. Exactamente. Esta puede llegar a ser la segunda transversalidad. Por supuesto. Ahora van a ser peronistas M. Exactamente. Como eran radicales K. Así es. Y esto es objetivamente un caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos una corriente de pensamiento de centro-izquierda, de base popular o populista. Cristiana. Y claro, pero humanista, cristiana. Claro. Pero digo, desde el punto de vista, a mí me criticaron muchas veces el argumento de centro-izquierda populista. Yo, ¿por qué digo centro-izquierda populista? Yo lo planteo desde la perspectiva de Ernesto Laclau, la razón populista, o de Nicolás Jesús, o lo planteo de Chantal Mouffe. Planteo esas corrientes desde el punto de vista de pensamiento. Claro. ¿Por qué? Porque lo que se plantea desde el populismo no son la multiplicidad de adjetivaciones de la derecha, sino el populismo como una lógica política. La lógica política tiene que ver con una ontología del pensamiento político, y eso significa la capacidad de darle entidad a un sujeto colectivo llamado pueblo, que expresa tendencias, actitudes, creencias, valores como sujeto actuante de la nación. Entonces, eso, para nosotros, excede los límites y las fronteras. Por eso habla siempre Laclau de significante vacío, significante flotante, digamos, en el sentido de los límites y las fronteras del pensamiento y los mecanismos de interacción del pensamiento. Entonces, yo creo que esas son las cuestiones clave. Por eso hay una ontología política y también una axiología política y un proceso de contradicción. Así como Carl Smith decía amigo-enemigo, Chantal Mouffe dice amigo-adversario. En democracia es amigo-adversario. ¿Hay contradicciones? Claro. O vamos a creernos todos que hay lo que se denomina la corriente de consensualismo extremo. El consensualismo extremo no existe. Eso significa instaurar la revolución conservadora, que nada cambie. Es lo que dijo Raúl Castro. A ver, dígame, ¿qué país en el mundo cumple todos los derechos humanos? Pero hay una cuestión que es objetiva. Nosotros tenemos que entender claramente que aquellos que plantean consensualismo es para defender los intereses corporativos tradicionales e históricos de la oligarquía que fue terrateniente hasta la oligarquía financiera. Sí. Entonces, a mí me parece que hay un problema. Por eso yo digo, las democracias occidentales están sufriendo un proceso tremendo de vaciamiento de la representatividad popular. ¿Qué son los presidentes de muchos países? Gerentes. Bueno, yo no sé si eso no viene a hacer Macri, ¿eh? Bueno, yo creo que él es el... O sea, Macri viene, incluso si uno lo mira más profundamente, Jauretche decía, primero está el pueblo, Macri viene contra el pueblo. Exacto. Porque pero... ¿contra quién viene? Contra el peronismo y lo cooptó al radicalismo, que Exacto. son dos vertientes populares. Así es. Ahora bien, si vos, con tu tradicional pensamiento de base radical, ¿dónde te sentís representado? En este espacio que estamos planteando, que es una centro-izquierda de base populista y progresista. Lógico. Entonces, en ese contexto yo digo, muchas veces hablo con muchos amigos radicales y les digo, ¿cuánto tiempo van a tardar en volver a este espacio? Rosa otra vez está demostrando que pertenece al radicalismo del pueblo. Yo estoy demostrando que pertenezco al radicalismo intransigente, bueno, de Frondizi y desarrollista. Por eso digo, me parece que acá hay una cuestión de entidades desde el punto de vista del pensamiento político. Entonces, yo creo que la política no tendría razón de ser si no tendría militancia, y no tendría pensamiento, y no tendría categorías de pensamiento y contradicciones. La verdad es que aquellos que creen... Ojo que esto tiene que cuidar usted, ¿eh? Sí, claro.
acá en la provincia, Sí, que no sí. se deformen, Que no se deformen. y Eso tengo que ser custodio. Y todavía acá en estos 3 meses de gobierno, muchos los que están al lado de Pepo no le están diciendo eso a Pepo. A ver, me parece que eso es un tema de franqueza política, porque la franqueza política significa entender claramente cuestiones coyunturales y de relaciones institucionales, pero también los partidos son mucho más importantes que los dirigentes. Yo siempre digo que las grandes revoluciones se hacen de pequeñas rebeldías. O sea, Sí. nosotros tenemos que tener la rebeldía de no aceptar las imposiciones. ¿Qué dijo Francisco? Vayan y hagan lío. Y claro, digo, aparte, pero hay que hacerlo pero hablando con claridad. Yo creo que el pueblo respeta a los dirigentes que son coherentes. Y en ese sentido, coherente digo porque también a mí me han muchas veces catalogado, no, pero lo que pasa es que estuvo con todos los gobiernos. Y yo la verdad que también transmito lo siguiente: cuando he tenido liderazgo político reconocido popularmente, he mantenido coherencia política. ¿Listo? O sea, una cosa es ser funcionario, que no significa tener representatividad política, y otra cosa es tener representatividad política. Yo no sé quién es o quién será el dueño de la editorial, pero la política online lo pone a usted como candidato seguro a presidir el Partido Justicialista a partir de mayo. A ver, Capitanito. nosotros vamos a buscar, yo digo lo siguiente: primero, nosotros somos un espacio que tenemos que defender nuestra bandera. Gioja no nos defiende nuestras banderas, entonces, o resigna Gioja o se busca una solución si es el marco de unidad, y si no, competiremos a los efectos de que el pueblo peronista se exprese. Gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias a usted. La semana que viene, fue hoy un partido y un desandar, hablamos de todo, me parece que hay muchas definiciones y sobre todo en ideología política. La semana que viene nos estamos viendo, chao.